Y tenemos que entender que hay desafíos nuevos, que hay generaciones nuevas y que se están haciendo otras preguntas. Así que es muy importante cómo vamos a proyectar el Evangelio. Como dice la palabra, nosotros somos colaboradores de Dios. Ahí en Corintios, 1 Corintios 3:9 dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Nosotros tenemos que dar los pasos necesarios y usted sabe que la obra la hace el Espíritu Santo. A veces nos preocupamos mucho porque pensamos que no vamos a predicar el Evangelio de una buena forma, pero eso es porque estamos pensando a veces en la predicación verbal del Evangelio, porque decimos, no me voy a acordar del texto bíblico, no me voy a acordar de lo que decía la Biblia o de la enseñanza teológica, pero a veces un gesto vale más que 1000 palabras, a veces una acción vale mucho, mucho más que lo que nosotros podamos decirle a las personas. Hay algo importante en la Gran Comisión o en la evangelización, es que a veces nosotros pensamos que tengo que ir y predicar el Evangelio. Cuando hablamos de evangelismo, por ejemplo, ¿qué se le viene a la mente a usted? A mí se me viene a la mente poner el canal Enlace, o ver un predicador en un estadio, o ver a Luis Palau, o ver a mucha gente que está predicando de una forma masiva, eventos masivos. Pero fíjese que estos tiempos de redes sociales, de globalización, vinieron a cambiar todo el esquema. Es muy diferente. Por eso que yo leía en unos libros durante esta semana, y hay un cofundador de World Vision que escribió un libro, Caminar con los pobres. Está muy bonito el libro porque es un manual práctico, teórico, de cómo debería la iglesia actuar en un mundo que tiene mucha necesidad. Y él decía que no quería utilizar el término evangelización o evangelismo porque era un término que a lo mejor había perdido ese valor que tenía como palabra, que era de transmitir las buenas nuevas. Y él, para efectos prácticos, dice, voy a utilizar en mi libro, en vez de la palabra evangelización, voy a utilizar la frase testimonio cristiano. Y es interesante que hablemos de testimonio cristiano. ¿Por qué? Porque eso ya me implica a mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi postura y qué es lo que voy a transmitir yo del Evangelio? Testimonio cristiano significa acción. Testimonio cristiano significa que yo ya tengo que hacer algo, tengo que demostrar algo. Y este testimonio cristiano no necesariamente se tiene que hacer solo, se puede hacer en grupo. Y creo que si hay algún mensaje importante para la iglesia en relación a la Gran Comisión, es que la tarea evangelizadora o la tarea del testimonio cristiano la podemos hacer unidos. Ahora sí, para eso la iglesia tiene que estar unida, porque no podemos pretender nosotros tener planes de evangelización cuando la iglesia no está unida, cuando unos están por allá, otros están por acá. Y si el plan y el proyecto lo hace tal hermano, entonces yo no participo. Eso sería ver una iglesia que está partida y fraccionada. Y ahí las cosas no resultan. Puede haber a lo mejor el empuje de una o dos personas de un grupo, pero finalmente la iglesia no está absorbiendo esa riqueza que nosotros podemos llegar a tener cuando nos comprometemos en un trabajo global, en un trabajo que lo hacemos como equipo. Cuando tenemos un proyecto, las iglesias necesitan tener un proyecto y una visión, un propósito. Fíjese que ¿cuál podría ser un propósito? Bueno, la iglesia del Dorado es la iglesia de los papalotes. Y uno trae las varillas, otro trae el pegamento, otro trae el papel, otro trae la cuerda y entre todos construimos, pero el propósito final es construir papalotes. Y eso es muy interesante. Cuando la iglesia no logra tener una visión y un propósito en torno a un proyecto de evangelización global, se pierde mucho, se avanza poco y no se logran las metas. Pueden haber proyectos de evangelización particulares, claro que sí, y pueden funcionar muy bien, pero la iglesia necesita. Fíjese que este pasaje habla de un grupo de amigos que llevaron a una persona hacia Jesucristo, que yo le decía que quería que leyéramos Lucas 5:17. Yo lo voy a leer en una versión un poco más moderna que la versión Reina Valera, la versión NBI o la versión popular son versiones de Biblia donde podemos leer un poquito en el lenguaje actual. Pero aquí nosotros vemos la historia de un grupo de amigos que llevaron a una persona necesitada hacia Jesucristo. Y es muy importante porque yo siento que en este pasaje hay claves importantes para la iglesia que debemos interpretar y hacer una relectura a la luz
de los desafíos de la sociedad moderna, tratar de hacer una relectura de lo que puede ser una iglesia cuando se propone y tiene la misión como estos 4 amigos. Dice así la historia, veamos el pasaje un poco parafraseado en Lucas 5:17. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:17. Un día, mientras que Jesús estaba enseñando, fariseos y maestros de la ley estaban sentados a su alrededor. Ellos habían venido de casi todas las aldeas de Galilea y Judea y hasta de Jerusalén para escucharlo. El poder sanador de Dios estaba sobre él. Unos hombres llegaron llevando un paralítico en una camilla. Ellos querían entrar a la casa y poner al paralítico frente a Jesús. Como no podían entrar, debido a la multitud, subieron al techo, quitaron algunas tejas y bajaron al enfermo en medio de las personas frente al mismo Jesús. Impresionado por la gran fe de ellos, esa palabra es muy clave, la gran fe de ellos, Jesús les dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Eso llevó a los estudiosos de la ley a que comenzaran a murmurar: ¿quién se cree que es? Esa es una blasfemia. Dios y solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús sabía exactamente lo que pensaban y dijo: ¿por qué están murmurando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Bueno, solo para que sepan que soy el Hijo del Hombre y que tengo autoridad para hacer ambas cosas, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Sin titubear, el hombre hizo lo que Jesús le había dicho. Se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa, dando gloria a Dios por todo el camino. La gente se frotaba los ojos incrédula y luego también le dieron gloria a Dios. Atemorizados decían: nunca vimos algo así. Esta pequeña historia, admirable historia, creo que Dios nos plantea 4 principios para hacer que nuestra iglesia, nuestro grupo, nuestro estudio bíblico, nuestra familia pueda alcanzar a otros y que podamos cumplir la misión que tiene Dios con nuestra iglesia, con nuestras vidas. Hay una misión que Dios le ha dado a la iglesia en este mundo. Es la de predicar las buenas noticias, de dar el testimonio cristiano, no solamente de manera verbal, sino que en acción, en vida, en ejemplo, en entrega. Entonces, muy importante analizar este texto y entender que es algo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy en día. La pobreza en el mundo no es culpa de Dios. La injusticia del mundo no es culpa de Dios. Las situaciones que pasan no son culpa de Dios. Dios nos ha dado una libertad. Yo pensaba en eso hace 3 semanas que tuve mi viaje repentino a mi país para enterrar a mi hermana menor, que ustedes saben murió en un trágico accidente. Yo decía, no es culpa de Dios, es que Dios nos ha dado libertad y Dios nos deja que nosotros hagamos las cosas que queramos, pero la vida es frágil, las situaciones son frágiles, nuestra sociedad es frágil, nuestro mundo es frágil. No es culpa de Dios. Sin embargo, Dios espera que su iglesia sea la sal de la tierra, la luz de este mundo, que podamos realmente entender que necesitamos dar un testimonio cristiano y que ese testimonio cristiano traspase transversalmente cada institución, cada área de nuestra sociedad, cada situación, cada cosa que sucede en nuestro mundo. A nosotros Dios nos llama a dar un testimonio cristiano. Ese testimonio cristiano está directamente relacionado no solo con la predicación verbal, sino con actos concretos en que la iglesia debe responder a la evangelización, al testimonio cristiano. Y nosotros debemos ser autocríticos y evaluarnos y pensar, ¿lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? ¿Cuántas personas hemos bautizado? ¿Cuántas personas hemos traído a los pies de Jesucristo? Necesitamos analizar y cada cierto tiempo repensar la misión de la iglesia. No vamos a repensar ni el mensaje de Jesucristo, ni su palabra, ni nada, sino la misión de la iglesia. Cómo llevamos a la práctica en una nueva generación lo que es la palabra de Dios, el testimonio cristiano. Una primera idea
que yo tengo en cuanto a 4 cosas que Dios nos entrega y nos puede hacer reflexionar en torno a este pasaje, es que, en primer lugar, estas personas que llevaron a este paralítico llegaron a sentir que les importaba el dolor de su amigo. Ellos llegaron a sentir que les importaba. O sea, estas personas agarraron a este paralítico, lo llevaron en una camilla. Ellos estaban convencidos. Es el único milagro que se platica en el Nuevo Testamento donde por la fe de otros es sanada una persona. Si ustedes buscan en los evangelios, siempre dirá: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Pero aquí hubieron 4 personas que llegaron a sentir que les importaba el dolor de su amigo. Yo me imagino cómo fue ese momento. Yo en Chile tenía un amigo que lamentablemente falleció hace como 3 meses. Él sufrió un accidente. Íbamos a nadar en un río. Yo vivía en un lugar donde mi casa estaba muy cerca de los cerros y habían ríos y cosas, y había un lugar muy profundo para nadar. Pero había que aventarse desde un tronco que atravesaba 2 cerros y eran como unos 6-7 metros. Era peligroso, pero todos lo hacían, menos yo, porque a mí sí me daba mucho miedo. Siempre he sido, ni siquiera sé nadar, así que ni de chiste me iba a aventar desde ahí arriba. Lamentablemente, mi amigo Freddy, en alguna situación, no sabemos si se resbaló o se aventó mal, pero cayó en las piedras. Y él quedó con todo su cuerpo, sin solamente mover sus brazos y sin sensibilidad en sus dedos, simplemente así. Bueno, fue muy trágico su accidente, muy, muy trágico. A los 13 años él quedó así, postrado en una cama. Pero nosotros con mis amigos dijimos: no lo vamos a dejar ahí en la cama. Luego que pasaron alrededor de 2 años en todo el proceso de rehabilitación, él se partió su cráneo y vivió de milagro nada más. Pero desde ahí nunca lo dejamos solo en los años que pasaron en nuestra adolescencia, y siempre con la silla de ruedas, en la playa, en el cerro, en el río y en todas partes. Y me recuerdo una vez que teníamos que pasar por un tronco muy, muy delgado, y lo pasamos entre 2, uno atrás y acá, y teníamos que pasar a un lugar donde habían zarzas y habían moras abajo. Y siempre me acuerdo que Freddy iba gritando de todo, nos iba gritando de todo, porque él estaba seguro que nos íbamos a caer. No pasemos, por favor, no. Pero finalmente lo cruzamos y lo volvimos a cruzar. Y anduvimos en muchos lugares con él, siempre en su silla de ruedas. Yo lo tiré 2 veces de la silla de ruedas. Una vez se me quedó atorado en un puente de madera y le hice así y él salió de cabeza y se pegó. Y nada más nos reíamos ahí un poco de unos raspados y cosas así. Pero me imagino también estos 4 personajes llevando a este joven, a esta persona que cuando él supo que lo iban a subir al techo de esa casa, debe haber estado gritando igual que mi amigo, diciendo: no, por favor, no hagamos esto. A lo mejor no tenía fe, pero estos amigos llegaron a sentir que les importaba el dolor de su amigo. Ellos estaban convencidos. No era llegar y abrir un hoyo en el techo de una casa. O sea, deben haber habido muchas personas que estaban interesadas en bajarlas a palos de arriba porque se estaban subiendo, pero la multitud era mucha. El amor es importante. El que nos importen las demás personas es esencial para la predicación del Evangelio, porque no podemos hacer del Evangelio algo teórico y algo verbal. Es muy importante. El amor abre la puerta para que se pueda compartir a Jesucristo. El poder sentir el dolor de las demás personas, el que a nosotros nos importen las personas y la gente que no conoce a Jesucristo, y poder bajarnos a su nivel, poder estar y poder crear puentes entre las personas y nosotros. Eso es muy, pero muy importante. A la gente no le importa lo mucho que sabe que quizás nosotros le amemos, sino más bien a las personas le importa cuando nosotros realmente estamos interesados en su necesidad, estamos realmente llevando a la práctica nuestro Evangelio, porque de palabra es fácil, es muy fácil ver la necesidad, escuchar las áreas en donde más luchas tienen, las situaciones difíciles de la vida de las personas. ¿Tenemos el tiempo para hacer eso? ¿Hemos tenido el tiempo para poner nuestro hombro a una persona que está sufriendo? El simple hecho de escuchar a alguien, de escucharle y de darle la importancia que se merece, ya habla de que nosotros somos buenos cristianos, de que realmente estamos interesados en la gente. Dice Romanos 15:2, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Nosotros debemos estar preocupados también de nuestro prójimo,
de nuestro prójimo. El Evangelio es algo que tiene que transformar la vida de las personas. Nosotros debemos estar conscientes de que el amor abre puertas, que no hay ninguna cosa más importante que nosotros podamos demostrar. A ellos llegaron a sentir que les interesaba y les importaba el dolor de su amigo. A nosotros como iglesia nos debe importar el dolor de la gente que está sufriendo, porque uno puede decir, bueno, pero es que hay gente que está sufriendo porque ellos han cometido el error o ellos no trabajan o ellos no hacen esto, pero ¿sabe qué? También hay hermanos cristianos que están sufriendo mucho. Hay iglesias que no tienen nada. Me acuerdo hace años atrás que estuvimos, le he comentado quizás alguna vez, en los bateis entre República Dominicana y Haití, en unas comunidades, una iglesia que no tenía nada. Tenían bancas así, era una tabla con 2 troncos, no habían Biblias, no habían micrófonos, piso de tierra, gente que comía cada 2 o 3 días ahí en la frontera con Haití y adoraban y alababan a Dios y estaban sufriendo, estaban pasando hambre. Una señora le estaba regalando a su bebé, a Alejandra, le dijo, lléveselo, adóptelo, críelo usted porque aquí no tenemos qué comer. Cristianos que estaban sufriendo, cristianos que están ahí. Entonces, una primera idea al acercarnos a ese texto es que nos debe importar el dolor de las personas y debemos hacer algo. Hay muchas, pero muchas ideas que nuestra iglesia o nuestro grupo de estudio bíblico podría hacer algo. Hermanos, no podemos estar en los estudios bíblicos simplemente estudiando la palabra. Cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada sábado, cada domingo, y estamos ahí estudiando y estudiando más, y estudiando más, y estudiando más. Cuando lleguemos al cielo, el Señor no nos va a hacer un examen, no nos va a preguntar cuántos textos bíblicos sabíamos, nos va a preguntar qué hiciste, a cuántas personas tocaste con tus acciones, con tus hechos, con misericordia, cuántas personas pudieron ver mi rostro en tu rostro. No te voy a preguntar cuántos versículos bíblicos te sabías. No me interesa, ni siquiera que te los sepas en la Reina Valera, en la Jerusalén, en la NBI. No me interesa. Lo que me interesaba era que tú entendieras ese texto y lo llevaras a la práctica. Necesitamos actuar como estas 4 personas que llegaron a sentir que les importaba el dolor de su amigo. Si no nos importa el dolor de las personas, la verdad no podemos servir. La iglesia es intrascendente en nuestro mundo. Dice sarcásticamente una persona, lo leí por ahí, dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y me dio mucha risa porque es muy sarcástico. Es duro también esa frase. Pero me llama la atención. ¿Cómo podemos impregnarnos de este interés por las demás personas? ¿Cómo podemos llegar a hacer algo? Tenemos que pensar, ¿qué puedo hacer por mis vecinos? ¿Qué puedo hacer por la gente, por mis amigos? ¿Cómo puedo demostrar que en mi vida está Cristo con la gente que no conoce a Cristo? Buscar instancias, pasar tiempo con ellos, compartir con ellos, invitarles a comer, ir a ver un partido de fútbol, ir al cine. Aislándonos, como cristianos no logramos nada, pero nosotros necesitamos dar un testimonio. Hay una cosa que escucho mucho en las iglesias que dicen, es que en esta iglesia no se da testimonio, o es que en esa iglesia no están dando testimonio. Siempre damos testimonio, siempre. El problema es qué testimonio damos, porque podemos decir, no estamos dando el testimonio cristiano, estamos dando uno que está totalmente contrario. Estamos dando un mal testimonio a veces, porque la gente sabe que somos cristianos, y no estamos dando el testimonio que el Señor quiere. Aunque no hagamos nada malo, igual estamos dando un testimonio. Estamos dando el testimonio de que nosotros vivimos una vida y Cristo no está en esa vida. Entonces siempre una persona da testimonio. La pregunta es, ¿qué testimonio estás dando en tu vida? Si no es el testimonio cristiano, va a ser otro. Pero siempre estamos dando un testimonio. Necesitamos orar. Una de las mejores formas para poder transformar esta situación es orar. Dice Colosenses 4:3 en la versión NBI, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Dice muy importantemente el apóstol Pablo, oren
para que las puertas sean abiertas. Oramos para que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia de qué podemos hacer como iglesia, como personas, como familia, como estudio bíblico. Pero necesitamos movilizarnos. Si no necesitamos invertir tanto tiempo, simplemente necesitamos repensar, hacer una relectura a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos orar quizás por 3 motivos. Primero, pedirle a Dios que ablande nuestro corazón. Porque fíjese que nuestro corazón se pone duro con el dolor, con la angustia, con los valles oscuros de la vida, con las peleas que tenemos dentro de la iglesia, a veces con tanta situación. Dios no quiere eso, hermano. Aquí ninguno de nosotros tiene que poner su corazón duro, ni porque alguien nos haya ofendido, no, hermanos, debemos amarnos cada uno, pero pedirle a Dios que ablande nuestro corazón y nos dé un amor genuino por los incrédulos con los que Dios nos está relacionando, que la verdad Dios nos dé un amor genuino por las personas que no conocen a Jesucristo. No podemos pasar una vida teniendo gente, amigos cristianos, y ni siquiera decirles que somos cristianos. De alguna manera, mire, no necesitamos predicar verbalmente la palabra, necesitamos demostrarles que nos importan sus situaciones y su vida, ayudarles, y eso va a cambiar a las personas. Va a llegar un momento que las personas nos dicen, oye, pero tú ¿por qué eres así? Se nota que hay algo diferente en tu vida. Pues soy cristiano. Y ahí verdaderamente vamos a estar dando testimonio de lo que Jesús nos pide que hagamos. Orar es pedirle a Dios que ablande nuestro corazón, pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de invitar a otras personas a la iglesia o a actividades. Para eso hay que tener actividades, obviamente, pero nuestra iglesia sí tiene actividades donde podemos traer a personas. Y si no, podemos hacer otras también. Quizás actividades donde no necesariamente tiene que siempre predicarse la palabra de una manera tan frontal. Hay una audiencia potencial que reacciona de diferentes formas ante la palabra. Hay personas que a lo mejor reaccionan de mejor forma a un tiempo de comunidad, un tiempo de diversión. Por eso es importante a veces cuando celebramos fiestas patrias, Navidad, hacemos obras de teatro y cosas así, porque hay gente que reacciona de una forma diferente. Así que es muy importante tener tipos de actividades que sean diferentes. Y también pedirle a Dios que ablande el corazón de las personas que nosotros queremos que lleguen a Cristo. También eso es muy importante. Nosotros podemos tener la disposición, pero la gente está un poquito negada con la religión institucionalizada. La gente está pasando por un tiempo donde no está creyendo en la iglesia. Eso nos debe llevar a preguntarnos, ¿por qué la gente no está creyendo en la iglesia? Obviamente por los errores que ha cometido y porque la iglesia a veces no es trascendente en un mundo. La iglesia a veces no demuestra que les importan las personas que están sufriendo. En un mundo donde vemos tanta situación difícil, a veces la iglesia está en un papel secundario. Fíjese que en mi país hacen una encuesta de cuál es la institución que da más seguridad a las personas del país. ¿Cuál es la institución que ellos piensan que es más sólida, recta y que les da más seguridad a la gente? ¿Sabe cuál es la primera institución en Chile? La policía. En todas las encuestas, le pregunte a quien le pregunte, la policía siempre, los carabineros de Chile, obtienen el nivel más alto de aprobación. La gente confía en la institución que más confía en Chile, es en los carabineros. Aquí igual, ¿verdad? No. Y la iglesia está como en un cuarto o quinto lugar. Es increíble, ¿eh? Cómo la sociedad chilena confía más en la policía que en la iglesia. Y eso es por muchas cosas. Pero necesitamos orar, necesitamos pedirle a Dios que ablande nuestro corazón para que nos llegue a importar la necesidad de las demás personas. Le necesitamos pedir a Dios que podamos tener la oportunidad de invitar a otros a la iglesia o actividades de la iglesia, y necesitamos pedirle a Dios que ablande el corazón de esas personas que nosotros queremos invitar. Ahora hay un segundo principio mostrado en esta historia bíblica que leímos. Este grupo, estos 4 amigos, quizás eran más, pueden ser 4, lo mínimo, pero a lo mejor habían otros que ayudaron y todo, no sabemos. Pero vamos a decir que estos 4 amigos no solo estaban interesados por su amigo, no solo sentían el dolor de su amigo, sino que ellos creían que Jesús salvaría a su amigo.
Hay un elemento de fe también. Ellos creían que Jesús salvaría a su amigo. Este es un principio de fe. Lucas 5:20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús les dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. No dice al ver la fe del enfermo, dice sino la fe de ellos, la fe de estas personas que tuvieron. Ellos creían que Jesús salvaría a su amigo. Nosotros necesitamos creer que Jesús va a cambiar la vida de las personas que nosotros invitemos a la iglesia, que traigamos a la iglesia. Si usted tiene un amigo, una familia que está pasando dolor, dificultad, angustia, usted tiene que creer que Jesús puede transformar la vida de esa persona. La iglesia no solamente va a ser una iglesia que transmite ideas éticas y morales, no solamente es una iglesia que puede, como un psicólogo, ordenar la vida de las personas o dar clases para padres o cosas que son muy buenas o arreglar los matrimonios. No, nosotros creemos que Jesucristo está presente aquí en este momento, que su Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar los corazones más duros, que Jesucristo puede transformar la vida de las personas, que no hay otro camino, que puedo pasar con el respeto. Quizás si hubiera un psicólogo aquí, yo me he atendido con psicólogos y me han ayudado mucho, sobre todo los psicólogos cristianos, pero quizás muchas veces no podemos encontrar una salida en la psicología. Para Jesucristo no hay problema. Él es un especialista en redimir vidas fracasadas, situaciones difíciles. Jesús nos puede levantar desde el polvo y redimirnos. Es importante. La Biblia nos habla de este paralítico. Nos dice que era paralítico y necesitaba a otros que le llevaran a Jesucristo. Hay personas que están paralizadas por el miedo, por el dolor, por la injusticia, por las situaciones laborales, porque no tienen trabajo, porque tienen un matrimonio destruido, están paralizados, no pueden dar un paso, no pueden venir a la iglesia. La iglesia necesita creer que Jesús les va a salvar y que Jesús les va a sanar. Tal vez hemos llegado a pensar que nuestros vecinos y nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo son insalvables, que Jesús no puede hacer nada con ellos. Tenemos que pensar que eso va a ser diferente. Cuando llegué a la iglesia del Pacto, Amigos de la Misión, en la ciudad de Tomé, Chile, conocí a un joven que yo lo ubicaba de vista. Era grande, así medía, así grandote, más grande que yo, y de pelo muy largo y barbón. Así parecía orangután, mi amigo Fernando. Y es ingeniero en sonido y es un excelente músico. Y yo lo conocí tocando con una banda que tenía de rock muy, muy oscura. Pero cuando lo vi, dije, para el Señor no hay problema. Dije, si Él llegó aquí a la iglesia y se entregó a Cristo, hoy es pastor. Y digo, pues para el Señor no hay problema, no hay ninguna situación. Pero hubo alguien que invirtió tiempo. Ahí, Luciano, ustedes lo han conocido. Hay alguien que invirtió tiempo, tardes, noches, tomando café, estando con Él y creyendo que Jesús le iba a salvar. Es importante. Ellos creían que Jesús salvaría a su amigo. Ellos creían. Nosotros necesitamos creer que Jesús va a salvar a la gente. Si nosotros no creemos en esto, la verdad es que prácticamente no podemos hacer casi nada. Estamos tratando de pensar de que venga alguien a la iglesia y que le caiga bien el pastor y que le guste lo que hicimos, y esto no nos sirve, hermanos. No nos sirve ni la música, ni la liturgia, ni lo que tenemos. Lo que puede cambiar a una persona es Jesucristo. Es el poder de su Espíritu Santo. No lo vamos a cambiar nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos y colaboradores del Señor. Cuando entendamos eso, quizás vamos a tener más confianza, porque cuando nosotros creemos que nosotros, y por nuestras fuerzas, y por nuestra habilidad, y por nuestra palabrería, podemos llegar a cambiar a alguien, es cuando fracasamos, porque sabemos que muchas veces no lo podemos hacer, porque sabemos que muchas veces hemos pecado, y las baterías están bajas, pero cuando entendemos que el poder le pertenece a Cristo, las cosas cambian. Ellos creían que Jesús les salvaría. Ellos demostraron que les interesaba el dolor de su amigo. Dos cosas importantes que tiene que aprender la iglesia hoy en día: que nos importen las personas, que creamos que Jesús es el que salva, no nosotros, no somos nosotros. ¿Se acuerda de la predicación de Domingo de Ramos, cuando yo hablé del burro que estaba en el establo y le dijo a todas las personas: no saben lo que pasó, yo iba entrando a Jerusalén y toda la gente me gritaba y me tiraba cosas y todo eso, y la vaca le preguntó: ¿y qué te decían? Hosana, Hosana al rey.
Dice, eso no era para ti, era para la persona que llevabas arriba. Entonces, así nos pasa a los cristianos. Claro, pensamos que las flores y porque nosotros hemos predicado bien, hemos hecho algo. Claro, empezamos el ego. Como decía un hermano en Huastepec, se empiezan a inflamar, así como empezamos así. Pero no, es Cristo, es Jesucristo, es Él el que hace la obra. Yo no sirvo, yo no valgo. Yo soy una persona con imperfecciones, pero es el Señor que se perfecciona en nuestra debilidad y el que puede hacer que las personas realmente tengan a Jesucristo. Hermanos, necesitamos orar mucho más. Una iglesia que no ora es una iglesia que está destinada, y perdónenme lo que voy a decir, al fracaso. Vamos a fracasar. ¿Sabe por qué? Porque no estamos creyendo en el poder de Jesucristo, porque no estamos creyendo que la oración es la llave básica para que nosotros podamos hacer los cambios necesarios. No vamos a permitirnos seguir en un camino de fracaso. Tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que hacer que las cosas cambien. Creer en Jesucristo es creer que el mundo va a ser muy diferente. No importa que veamos montañas tan altas como las que vemos aquí, creemos en el poder de Cristo. Ellos creían que Jesús salvaría a su amigo. La gran comisión tiene que ver con que nosotros nos importe el dolor de las personas y creamos que Jesucristo les puede sanar. Esas son las dos primeras cosas. Tercero, no solo oraban por su amigo, lo llevaron a Jesús. No solo creían que Jesús le podía salvar, no solo les importó, sino que lo llevaron. O sea, dieron un paso. Este es el principio de la acción, de decir, yo lo voy a hacer. Ellos tenían un plan y lo llevaron a cabo. De eso es lo que estaba hablando hace un momento, del propósito que tiene que haber en nuestras vidas y en una iglesia. Cuando hablamos de la gran comisión, de la evangelización, tenemos que tener una idea clara de cómo lo vamos a hacer, de con qué lo vamos a hacer, de quién lo va a hacer, de cuál va a ser el plan. No necesariamente tiene que ser un plan, pueden ser 2, pueden ser 3. No necesariamente tiene que ser un plan enfocado a una audiencia, puede ser un plan enfocado a diferentes tipos de audiencia. Pueden haber formas, mecanismos, pero ellos tenían un plan. Ellos tenían un plan. Dice ahí, esta misma historia nosotros la vemos en Mateo 9:2, y ahí dice, unos hombres llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Si uno es paralítico, pues no puede ir, alguien tiene que llevarlos. Y como decía hace un momento, hay gente que está paralizada por el pecado, por el miedo, por las situaciones. Entonces necesitamos tener un plan. No solo oraron por sus amigos, no solo creían que Jesús les salvaría, no solo les importó, sino que lo llevaron donde Jesús. Eso es muy importante porque nosotros no nos podemos quedar y no nos podemos conformar. No nos podemos conformar simplemente por orar por las personas, por tener buenas intenciones. Tenemos que tener amor. El amor en acción es lo que moviliza a la iglesia. Colosenses 4:5 nos habla y dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Usted busca oportunidades, porque aquí dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Buscamos las oportunidades para llevar a otros a la iglesia o acercarnos a otros y demostrarles que los cristianos no somos personas raras, sino que somos personas comunes y corrientes también. Entonces necesitamos ser testigos del Señor, llevar un testimonio cristiano. Eso es muy importante. Lo llevaron a Jesús, les importó su dolor, creían que Jesús les iba a salvar. No solo oraron, sino que lo llevaron donde Jesucristo. Eso es muy importante. Necesitamos tener proyectos, necesitamos creer que la evangelización es el camino de la iglesia. Necesitamos pensar que hay gente que tiene dolor y que necesita venir a la iglesia. Necesitamos activarnos mucho. Ahora bien, la cuarta cosa, ellos no dejaron que las dificultades los desanimaran, porque si habían dificultades,
o si a veces hay dificultades, aquí había muchas. Cuando estos hombres llevaron a su amigo paralítico a Jesús, ellos no pudieron entrar por la puerta porque la multitud no se los permitía. Ellos tenían una determinación. Ellos dijeron, nosotros vamos a llevar a este paralítico delante de Jesús. La fe de ellos los movilizó y hizo que no se desanimaran. Es importante esto, porque a veces nosotros somos personas que, de acuerdo a las circunstancias que ocurren en nuestra iglesia y en nuestra vida, nos desanimamos. Y eso a lo mejor puede ser normal. Uno se desanima, uno se cae, uno se dobla, uno a veces no hay fuerzas, hermano. A veces las situaciones son tan difíciles que no hay fuerza, pero no hay que desanimarse. Tenemos un compromiso con Jesucristo. Es muy importante. Ellos subieron quizás como a esta casa, abrieron. Imagínense cuando estaban abriendo ese techo, los gritos de uno, del paralítico, que debe haber tenido miedo de caer, y segundo, del dueño de esa casa, porque era algo totalmente insólito. Meter al amigo por ahí por el techo, pero ellos no se desanimaron cuando vieron la multitud. ¿Usted recuerda esta mujer también que estaba en la multitud, la mujer que tenía flujo de sangre? A mí me gusta esa historia porque yo digo, siempre en esa historia nosotros podemos tomar un lugar. A Jesús lo iba siguiendo mucha gente. Aparte de los 12 tenían más discípulos. Imagínense Jesús con mucha gente y esta mujer que sabía que por cultura no se podía acercar a un hombre que, segundo, por su enfermedad tenía que ir muy camuflada porque si alguien la tocaba era signo de impureza para esa persona. Pero esta mujer tenía determinación y ella sabía que solamente, y esa era su fe, tenía una fe parecida a la de estos 4 jóvenes, sabía que solamente si tocaba el manto de Jesús ella iba a ser salva. Ahora, la pregunta es ¿quiénes somos en la historia? ¿Somos esa mujer que tiene fe? ¿Somos la multitud que la empujaba, que no la dejaba pasar? ¿Somos los discípulos que no lograron captar el momento? Porque Jesús, cuando dice ¿quién me tocó?, los discípulos como que se ríen un poco y dicen, pues hay mucha gente que te está apretando. ¿Cómo dices quién me tocó? Nosotros, ¿qué papel estamos jugando en la evangelización, en la vida? ¿Qué papel estamos jugando dentro de la iglesia? Nosotros no nos podemos desanimar, tenemos que tener la confianza de plantear un proyecto, una idea, creer, ser fiel a Dios. Fiel significa partir y terminar con los mismos principios ante Jesucristo, como esos cuando le dijimos, Señor, te vamos a seguir, tú eres mi primer amor. Terminar los últimos días de nuestra vida diciendo lo mismo y habiendo sido consecuente. Estábamos dispuestos a subirnos a un techo y abrirlo por el amor de un amigo. Estamos dispuestos a esforzarnos y hacer algo que no está dentro de los marcos lógicos por traer una persona a la iglesia, o no estamos dispuestos, o estamos dispuestos a hacer lo mínimo, o estamos muy bien, tranquilos y cómodos. Tenemos que tomar decisiones. Este paralítico no podía llegar por sí solo, necesitaba de personas que le llevaran a Jesús. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos siendo fieles a la Gran Comisión? Nosotros a veces pensamos y queremos hacer un mega proyecto, una mega fundación, una cosa muy grande. Es bueno pensar en cosas grandes, pero es más sabio comenzar con cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas van a ser mucho más fácil. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Otra traducción dice, Dios es paciente porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Es muy importante que la iglesia crea que Jesucristo puede sanar a las personas. Es muy importante que la iglesia no se desanime. Es muy importante que la iglesia demuestre que sí le importan las personas. Es muy importante que la iglesia lleve a personas a Jesucristo. Es muy importante. Nosotros nos levantamos cada domingo para venir a la iglesia, para estar aquí, vamos a los estudios bíblicos y participamos, pero no es solamente eso, es entender que la gran comisión es un llamado imperativo de parte de Dios a cada
persona, a cada hombre y mujer, no importa el rol que tenga en la iglesia, el Señor nos está llamando a predicar la palabra, a buscar las instancias, a demostrar que la gente realmente nos interesa. No nos desanimemos y no nos demos por vencidos y creamos que el Señor tiene un propósito para nuestra iglesia. El Señor está pendiente y está muy, muy interesado de que nuestra iglesia empiece a caminar de acuerdo a la gran comisión. Así que estemos expectantes. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor Jesucristo, te agradecemos por este tiempo, Padre, porque tú eres bueno. Tu misericordia es inmensa, Señor. Te pedimos porque nuestra iglesia, nosotros, Señor, los ministerios, podamos entender que tú nos estás llamando a la evangelización, a traer a personas, a traer a amigos, Señor. Vamos a tener un tiempo, un desayuno evangelístico, Señor. Ayúdanos, Señor, a que hayan personas que puedan escuchar tu palabra. Ayúdanos a colaborar, Señor. A lo mejor no traemos a alguien, pero podemos aportar, podemos donar dinero, cosas, comprar un boleto, invitar a alguien. Ayúdanos, Señor, a orar por las personas para que tú ablandes esos corazones también, Señor. A orar por nuestro corazón, Señor. Y a permitirnos, Señor, a creer que tú tienes el poder para transformar a las personas. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.